No radio muchimbale ujunut an mayaka kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelop mejempalal yetel shipalal saklik utsikbalil unayob upakatop ukayob yeteluk ahlayobi. Much natsabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¡Y que viva la alegre rebeldía! Comunicado de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal sobre la construcción de la planta cervecera Heineken en Canacín. Las comunidades y personas que conformamos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal manifestamos nuestro desacuerdo y condenamos la construcción de la planta cervecera Heineken en la comunidad de Canacín, Yucatán. Las comunidades organizadas en esta asamblea caminamos juntos para defender nuestro territorio del despojo planificado para la construcción de megaproyectos neoliberales, tanto de las empresas nacionales y extranjeras como del gobierno autollamado de la Cuarta Transformación. Demandamos y condenamos la destrucción y contaminación de nuestras fuentes de vida como el aire, el agua, la milpa, los árboles, los cenotes y las semillas nativas. Los megaproyectos de muerte que hemos denunciado son el tren mal llamado Maya, las granjas industriales de cerdos y aves, los monocultivos de la agroindustria, el despojo inmobiliario, los parques eólicos y solares. Todos tienen la misma finalidad: destruir, despojar, deforestar, contaminar las fuentes de nuestra vida comunitaria, ya que les genera grandes ganancias. En los últimos años hemos visto que el proceso de construcción de megaproyectos se ha acelerado en nuestro territorio. La Cuarta Transformación afirma que no es neoliberal, que el neoliberalismo ya se acabó, pero contrariamente vemos que la política neoliberal avanza a pasos acelerados, la mentira como política pública principal. Ese es el sello de la 4T, ahora en el segundo piso de la destrucción. El pasado 11 de junio se anuncia en el circo llamado La Mañanera del Pueblo, por medio del secretario de Economía, la construcción de una planta cervecera de la empresa europea Heineken en la comunidad de Canacín con una inversión de $500 millones. Esta sería su octava fábrica en el país. La empresa afirma que realizó una consulta indígena para la construcción de esta planta y se mantiene en coordinación con el gobierno de Yucatán, que promueve el eslogan del renacimiento maya, que de maya solo tiene la violación de nuestros derechos como pueblo. La consulta indígena, que afirman se realizó en la hacienda Tella y San Antonio Tehuitz, no la conocemos, pero según el noticiero de Telesur del 11 de junio, transmitido en las redes sociales del canal, esta consulta supuestamente se realizó a finales de 2024. Previamente, este anuncio de la construcción de la cervecera Heineken en Canacín lo realizó el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el 14 de septiembre de 2023 en el Centro de Convenciones de Yucatán. En el anuncio desde el Circo del Pueblo del 11 de junio, se le dio la voz al director general de la empresa europea Heineken y afirma que hay que aprovechar la infraestructura y conectividad del sureste. Claro, para eso se está construyendo el tren de carga, para el servicio de las empresas neoliberales. La presidenta ha mencionado en repetidas ocasiones que el neoliberalismo ya se terminó, que eso era de los regímenes anteriores. Entonces, ¿qué tipo de neoliberalismo es este? Si esta empresa anunció en el 2023 que invertiría en Yucatán y lo anuncia el exgobernador panista, y ahora lo anuncia el gobernador emanado de Morena, ¿cuál es la diferencia? El mismo anuncio, la misma empresa, la misma inversión. Conclusión: es el mismo neoliberalismo, el mismo régimen que empieza con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. La única diferencia con el pasado es que los priistas y panistas se pasaron a Morena y les perdonaron todos sus pecados, se purificaron, les dieron secretarías de Estado y embajadas. Desde la Asamblea Maya Muchimbal continuaremos denunciando los megaproyectos neoliberales que destruyen nuestra vida comunitaria, destruyen nuestro territorio contaminando el agua, el aire, la milpa
y las semillas nativas. Desde la Asamblea Maya Muchimbal seguiremos denunciando que el principal problema de la península es la gran cantidad de megaproyectos autorizados sin tomar en cuenta los efectos ambientales acumulativos. Se está sobrecargando la explotación de los recursos naturales de la región. Se está extrayendo más agua para las empresas que para el uso cotidiano de las personas. Se está deforestando miles de hectáreas de selva para construir el Tren Maya y otros megaproyectos, ocasionando que los efectos del calentamiento global sean más severos conforme pasa el tiempo y esta política pública de destrucción la sigamos aguantando. Desde nuestras comunidades seguiremos levantando la voz y denunciando las políticas de muerte. Lo hicimos cuando otros partidos políticos estaban en el poder. Lo seguiremos haciendo con el que está destruyendo actualmente. Desde las comunidades de la Península Maya, 15 de junio de 2025. La No Radio Muchimbal es un espacio comunitario donde hemos levantado la voz ante la destrucción de nuestra madre naturaleza. Hemos denunciado la destrucción de nuestro territorio en el que convivimos con los árboles de la selva maya. Mi nombre es Pedro Uc B. Soy maya de Buxos, Yucatán, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Hace unos días hicimos un pronunciamiento como Asamblea Maya sobre el tema de la construcción de la cervecera Heineken en el municipio de Canacín, en Yucatán. Estamos preocupados por esta situación porque sabemos que estas empresas vienen a hacer uso de un recurso muy importante que tenemos aquí en la tierra maya, que es el agua. Como todos saben, Yucatán todavía cuenta con este importante recurso que por miles de años los mayas hemos cuidado, y hasta el día de hoy seguimos disfrutando de la posibilidad de tomar el agua, de hacer uso de ella. Pero más que eso, en el pensamiento maya el agua tiene un carácter espiritual para nosotros. Los que hemos leído el Popol Vuh seguramente nos hemos dado cuenta que el origen del pueblo maya está en el agua. Si ustedes recuerdan, el Popol Vuh empieza diciendo que en el principio no había nada, no había más que silencio en la oscuridad y solo había aguas quietas, y en medio de esas aguas estaban Tepeu y Gucumats, nuestros primeros padres y madres creadores y formadores. Así es como empieza la cultura maya, así es como empieza la vida de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos y nuestro pueblo. Entonces, para nosotros el agua es mucho más que un recurso, es también el origen de nuestra vida, es padre, es madre, y por eso la cuidamos y la respetamos, ya sea que esté en el cenote, ya sea que esté en la laguna, ya sea que esté en la sarteneja, ya sea que esté en la lluvia, ya sea que esté en el mar. En realidad para nosotros es un elemento sagrado, es parte de nuestra familia, y por eso convivimos con él, con ella, y es un elemento de mucho valor para nuestras comunidades. Nos preocupa entonces el hecho de que a día de hoy el gobierno de las concesiones de agua, como es el caso del proyecto Enerol, que está aquí por Tizimín, que parece ser que es propiedad de Alfonso Romo, que es el mayor concesionario de agua aquí en Yucatán. Y ahora, como si esto fuera poco, pues bueno, se le da
una posibilidad también a una cervecera que va a usar millones de litros de agua al día, y que esto puede poner en riesgo nuestra posibilidad de acceder al agua que es nuestra, al agua que hemos cuidado por muchos años. Esta preocupación tiene que ver con los derechos también que nos asiste, toda vez que aquí en este proceso nunca vimos, nunca nos avisaron, nunca nos consultaron, como lo dice la ley, sobre la posibilidad de tener el diálogo necesario para saber si esto era lo que toca o es lo conveniente. Siempre que llegan estas empresas nos hablan de que es un beneficio para nosotros, supuestamente porque nos van a traer empleo, pero hemos visto lo que ha pasado con las obras que el gobierno ha hecho, como por ejemplo el tren mal llamado Maya. Nos prometieron el cielo, nos prometieron las estrellas, nos prometieron la luna, nos prometieron que íbamos a salir de la pobreza. A día de hoy que el tren está funcionando, el tren sigue devorando dinero, no está produciendo, no está generando, no hay los empleos, no hay medicina, no hay educación, no hay mejores viviendas, no hay mejor red eléctrica, no hay mejores carreteras, no hay mejores condiciones de vida en ninguna de las comunidades que han sido afectadas por la construcción de este tren. Ahora resulta que con una cervecera también vamos a estar beneficiados. No sé en qué sentido se dice eso. La verdad es que esto es una preocupación para muchos de nosotros que tenemos conciencia de la importancia que tiene el agua, y que en muchas partes del país a día de hoy están sufriendo porque carecen de este recurso, carecen de esta madre, de este padre que nosotros tenemos todavía aquí. Yo creo que es importante que lo consideremos y que nos demos cuenta que el gobierno está tomando decisiones que me parece tendría que consultar de acuerdo a nuestros derechos que tenemos como pueblos y que nos está haciendo. A día de hoy queremos manifestar nuestra inconformidad con esto, queremos manifestar nuestra preocupación y queremos decir que nosotros no estamos de acuerdo con esto que está sucediendo. Es un despojo, es otro despojo, es un despojo más que el gobierno está llevando a cabo en contra de los pueblos mayas en la península de Yucatán. Eso es un poco lo que queremos decir en nuestro pronunciamiento que está en las redes sociales, que quienes quieran leerlo, quienes quieran conocerlo, están en nuestras redes y queremos compartirles esta preocupación, queremos compartirles esta voz, queremos compartir con ustedes nuestra inconformidad, porque pensamos que esto es un riesgo que va a generar y que va a traer no solamente incomodidades, sino mayor pobreza ante un despojo de esta magnitud, un despojo que tiene que ver con algo que es fundamental para nuestra vida, que es el agua. Es así como queremos pronunciarnos y queremos decirlo con claridad. Nosotros no estamos de acuerdo con esta medida que el gobierno federal ha decidido junto con el gobierno estatal de darle a las grandes empresas nuestros recursos, toda vez que pues ellos han dicho que el neoliberalismo se acabó, pero vemos que en sus actos pues son más neoliberales que los anteriores. Entonces no estamos de acuerdo con esto. Eso es lo que queremos decir. Muchas gracias. Y me acordé de ti, 2 de octubre, por la madrugada. Y me acordé de ti, al ver salir la luna
con pasamontañas. Y me acordé de ti al estrechar tu mano de artesano sagrado mexicano. Y me acordé de ti hoy 12 de octubre con algo de Galeano que leí por ahí. Estamos recobrando tu memoria, estamos rescatando lo sagrado, estamos para hacer historia. El pueblo mexicano ha despertado, sí, estamos enlazando tradiciones en la conciencia de todos los hombres. Es tiempo de seguir a las mujeres y mantener las raíces fuertes, sí. Y aquí estamos acordándonos de ti. Y Nueva Semilla, somos el pueblo del maíz, preparando tierra fértil para ti. Y Nueva Semilla, somos el pueblo del maíz, del maíz, que sin maíz no hay país, del maíz, del maíz. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay shawiyesh uchben sikbal, yung ike taku kay, yung chake taku pash, yung kashe taku yokot, nukuchwinike taku kimbesa. Muchko tener shawiyesh le sikbala. Tano talutso kolukinilo behlae u beta le kimbesa hobo wale umeyata yung ikobo hebish le chachako. Tile kino bei tuntal utsokola ya mehenkajo ya maya kajobe tu kimbeso le chachako sukanilti mehenkajobe ubetal le kimbesajobe ya ubeta le meyajobo oitinkale ku yalale umeyasta yung ik tumen ohle le yumtsilobo le tio tsaikotong Bakhante le tio tsengon, le tio tatatzilo, le tio mamatzilo, le olale, sukantunti kaje ubetal le chachako. Yan ujejelasi le umeyahta yung iko, yan ekelale bankuna, yan ekelale tich, yan ekelale chachak, yan ekelale etzluum, yan ekelale los corral, balo beyo le tie sukan ubetalo tialu umeyahta yung iko. El bishake tulakle le meihobo kuhol besatu menuntus men, tulakle le kajo ku moktantik tialka talak ubet le meyaho tumen le meyaho beya ma tu chaholta chemen tumak kabet u chaholta tumen untuka tumen tulaka kakutak pahal ichil behla tune le bashin katin in shoktesh a uyesho umpe uchben payalchi tumen umpe bash hach uts yete hatsutsku yuchule leken kasku payalchi le meno kestumen malok ohlile mayatano Ujahile matulaka le tankubetik lehmen seban una atalo yankine matuhan na atal bashkek tumen yan jejelas tanobo chential le umeyahta yung ik kuchachi talobo maupet ankubeta sansama ichnahi maupet ankubeta sansama menpalali wa men macho yano ichnahi uhahile le tano beya min le tiekelalu usuhui tanilo wa usuyu tanilo tumen chentano kukabet kunsal tialu utana yung ik tialu umeyahta yung ik tialu beta le kash ik kuyalalo lelo chentano kubeti kuntulmen
tumen ma unaje u chachita yung iko chen beyo tumen wa makane ku tale so ku chachita le makane ku gentantik mak u yikal le nohmuko yankine ku kohan kun sikmak leolale wetan u seten alik mak u senchachitik mak chen lehmen yohebash kinyete usutukil una u chachita lobo tentune behlae tintuklae malo lo vale kan shoktesh un pechan kots un chankots le chachita kubeti kun tulmeno tu yolal un pemeya ku kabainti ketslum tushku kubentik u kustalil balche alak bil balche ti yung iko ti alka kalanta ko inwaike awuhleshe yankine le masho sukan yalatko shkash wa ulun wa balobeyo yankine kila tsokujentan ko ik tatakano bino wa mai tanu u baklikubao bastun kubetale ku chablu u kab le sipcheo ku pustalo yete ku pupuchalo yete tialka suna kioloka kaho ke yung ik antiobo beyu suhtiolobo beyu uyustalobo be shantono beta ti mak le mash ukuchma ike maukatia wakakas ike chen tak tubel yung iko tume minanka kasik uhahile le yung iko bo la utsu iko tulaka bash kubet ko yola kabetu umenjaha que pusta lo tun shan yetele u kabesipche tumen tuhmeno chembashe yan utani chembashe yan bashku kuyala tiolal masukan u chachita letano helo chen tiale tsako wa chen tialu ubeta le kashikobo chembale yola tum mautuble yola oheltik bishe tene tabene in tsit humpit le bashku yalik lehmen hunten katin uya u payalchia mucho uya uyesh bishubin tumen un peba in waike hetan malo ka yuhelte mehen palalo walkila. Uchben payalchi tu haji lutalin sholam pish tu kaba bakan tu kantitzi lukanil tu kamal intal in shimbatech tu kana luyabil in lum kintal intanech tu jehelasil akabaesh tanin kashik tikech yung ahshimbalesh kotenesh utialawanti kon aluksikesh lekohanil ti amehen walakbal chebo ahkalanchak ahkalanshim balkash, ahoyeb kash, ahyumbilo, kotenesh, taninchachit kesh. Waminan hae, kimel kutal tupach, ha, tushkun sihil kustalil. Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el comunicado titulado El común en la falda de una montaña, un quirófano en la selva lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, publicado en la página de Enlace Zapatista el 7 de junio de 2025.
El común en la falda de una montaña, un quirófano en la selva lacandona. En la edificación de lo que será la sede de uno de los quirófanos del común, hay algo que no se explicita en las imágenes. Entre quienes trabajan en la construcción hay partidistas, compañeros del Congreso Nacional Indígena y compas zapatistas de varias religiones o sin religión, de distintas generaciones, lenguas, raíces, historias. Y no solo, hay en ese edificio, en ciernes, el trabajo, apoyo y solidaridad de personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos de varias partes del mundo, además de México, quienes con su esfuerzo, creatividad e inventiva consiguieron paga para los materiales. Incluso pueblos originarios hermanos partidistas de la selva lacandona apoyaron con paga cuando no podían acudir al trabajo, y no faltó quien ofreciera banco de grava y hasta camiones de volteo para acarrear los materiales. En el diseño, digamos arquitectónico, del edificio ocurrió lo siguiente. Se consultó con un arquitecto profesional quien se ofreció a realizar el proyecto a cambio de unos 500,000 pesos. El Internacional Zapatista pensó: si para hacer otro mundo nuevo y mejor no dependimos de los grandes teóricos y pensadores, sino que con nuestro propio pensamiento y nuestra propia práctica lo estamos haciendo, entonces pues hagamos un edificio de acuerdo con lo que queremos y con nuestros conocimientos. Se juntaron así los conocimientos de comunidades originarias, sin importar si son zapatistas o no, ni qué religión profesan, ni su partido político, ni su lengua, ni su color, ni su identidad afectiva, sexual, emocional, social, su tamaño, su peso, su calendario y su geografía. No está terminado, es cierto, y aunque faltan paredes, cuartos, baños, techos, equipos, instructores y los mentados aparatos para meter cuchillo y laboratorio, en sus cimientos están ya todos los colores. No es un trabajo solo de zapatistas, sino que es de común. En esas zanjas, la revolvedora a la que le falló el valero y los mecánicos ya desmontaron la pieza y salió comisión para conseguir el repuesto. Los tabiques, el pozol, las varillas, el trabajador que se desmayó y fue atendido por el Servicio de Salud Autónoma Zapatista. Nada grave, exceso de lombrices. Los cursos simultáneos de herbolaria, hueseras, parteras y salud general. Las bicicletas eléctricas y mecánicas de los promotores de salud que están pendientes de quienes trabajan en la construcción. El taller para repararlas porque se descomponen en las caídas. Las cubetas para arrear arena, grava, cemento y agua, el internet satelital temporal que se instaló para que los trabajadores pudieran estar pendientes de sus familias, sus milpas, sus animalitos, las bromas y chistes en distintas lenguas y modos, el taller práctico de albañilería que los más juiciosos le imparten a los jóvenes que quieren aprender, la esperanza reavivada por las primeras lluvias que les mojan, sí, pero también dan de beber a la tierra de la que nacerán el maíz, el frijol, las hortalizas, el zacate para el ganado, las calabazas, la vida que necesitan arroyos y ríos, y las tercias y tercios documentando en imagen y sonido. En ese todo, cada parte tiene su quién, su qué, su cuándo, su cómo. Cada pieza del rompecabezas es necesaria para completarlo. Cada quien es quien es y no deja de serlo, pero se hace común para construir algo, un todo que beneficie a las partes sin subordinarlas, cooptarlas, reclutarlas, aleccionarlas, absorberlas. Tal vez alguien haga algún día una teorización del común, con palabras más o menos duras, más o menos complicadas, más o menos confusas, incluso que se hagan grandes tesis, profundas reflexiones, publicaciones en artículos, revistas, libros, especialidades, mesas redondas, ponencias, simposios, en fin, esas cosas que se hacen en mesas y escritorios mientras afuera la vida y la muerte luchan.
Pero si se les pregunta a las partes que ahora confluyen en esos cimientos de un quirófano en la selva lacandona, si se les inquiere quién o por qué hicieron eso, por qué aportaron su trabajo, por qué sudaron con el sol, por qué se mojaron con la lluvia, por qué dieron tiempo y hasta paga, por qué hicieron actividades, colectas, festivales, exposiciones y no sé qué otras cosas para conseguir fondos económicos que atraviesen océanos y fronteras y que sin importar lenguas, geografías y calendarios se hicieron común. ¿Por qué se empeñaron en algo que parecía un delirio, un despropósito, un sueño? Tal vez respondan en muchas lenguas, en muchos colores, en muchas geografías, en muchos calendarios, en muchos modos, por la vida. Porque suele suceder que hay veces que las cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, como una construcción sin perfil aparente definido, en medio de esa nada que las cartas geográficas señalan como selva lacandona, lejos de las redes sociales, la academia y el periodismo de opinión, los medios de comunicación masiva, la grilla política, las iglesias de los partidos políticos, las revoluciones y contrarrevoluciones de café, las Biblias y catecismos del capitalismo y sus supuestas alternativas, las ínsulas medianas, grandes o pequeñas de la cotidianeidad de cada persona, las penas y alegrías individuales, un multiverso que repite en sus variantes la misma pesadilla, tienen el alma grande y un corazón colectivo. Y les cuento esto porque, viendo los videos del pasado encuentro Rebel Arte y Rebel Arte, miré una pequeña maqueta, una casita de madera en cuyo frente se leía quirófano común. Eso fue hace poco más de un mes. Eso era una casita de madera, hace apenas unas semanas, lo que hoy se insinúa en la selva lacandona. El común la hizo crecer, caminar, acicalarse, prepararse y sentarse en una cagual, en las faldas de una montaña que hace años navío se hizo por la vida. ¿Quién lleva la cuenta del sudor, las lágrimas, los desvelos, las enfermedades, el hambre, el hacer las cuentas, el cartel, la promoción, la organización de quienes trabajan hoy, cerca y lejos en ese rincón? Bueno, al menos nosotros, los pueblos zapatistas. Porque como dice el Submoy, quien nada hace es quien nada ve ni escucha y solo lo mira su ombligo y todavía dice que conoce el mundo. Vale, salud. Y sí, tal vez no sabemos poner en palabras lo que es el común, pero estamos aprendiendo a ponerlo en práctica. ¿O no? Desde las montañas del sureste mexicano, El Capitán, junio del 2025. Postdata, si la lucha es por la vida, pues que la vida encuentre al fin un respiro para florecer en esa geografía llamada Palestina, lejos, pero tan cerca de las montañas del sureste mexicano. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre ropas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio.
la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Wi'i yunkin tisak'ab lebetik tan unats al uchokojil. Buenas noches. En esta ocasión leeremos el artículo titulado El papel antisistémico de los migrantes del periodista, activista y analista Raúl Sibeki, publicado en el periódico La Jornada el 13 de junio de 2025. La cacería de migrantes que está realizando el gobierno de Estados Unidos, persiguiéndolos incluso por las calles, entrando a sus viviendas y maltratando a buena parte de ellos, es una muestra más de que las democracias han dejado de existir, incluso en el norte global, allí donde nacieron. Lo realmente novedoso son las respuestas que están dando tanto los migrantes como muchos hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos y no tienen problemas legales. Es posible que los migrantes se estén convirtiendo en los cristianos de la antigua Roma. Fueron perseguidos, pero jugaron un papel destacado en la transformación y también en la caída del imperio, ya que se negaban a participar en los ritos oficiales. Ahora no es igual, pero puede ser un síntoma de la descomposición creciente de la nación imprescindible. Digamos las cosas por su nombre. Esta es una guerra del capitalismo contra las personas migrantes, contra las personas del color de la tierra, contra los pueblos originarios y negros, contra los diferentes. Aunque se hace en nombre de la democracia, es totalitarismo. El filósofo Giorgio Agamben definió el totalitarismo moderno como una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Por cierto, no es una guerra contra todos los migrantes, nunca es contra todos, sino contra aquella porción de jóvenes que dicen basta, que no se dejan, se ponen de pie y resisten. Lo notable es que son cada vez más y que tienen una conciencia más clara de que su situación no se debe a un gobierno ni a un gobernador, sino que es resultado de un sistema global que se llama capitalismo y que los ataca en California, en México, en Europa, en Gualmapu o donde se encuentren. Las movilizaciones en curso remiten a las que miles de jóvenes protagonizaron en 2024 en apoyo al pueblo palestino, solidaridad que sigue en pie y tiende a crecer en estos momentos. Los protagonistas son las mismas camadas juveniles que no tienen futuro en el sistema, pero también se vincula con la larga experiencia de luchas en el estado de California, tanto de los migrantes como de la población negra que se levantó cuando un jurado absolvió a los policías que dieron una paliza a Rodney King en 1991 con un saldo de más de 50 muertos. Ahora, los migrantes sin documentos, los hijos de migrantes legales y muchos blancos confluyen mostrando su rabia acumulada por décadas de políticas neoliberales que favorecen solamente a los ricos. Las protestas en curso desnudan la cruda realidad que viven millones de personas en Estados Unidos. En primer lugar,
enseñan la verdadera cara del sistema que movilizó 2,000 agentes de la Guardia Nacional y luego 700 marines para contener las protestas, aunque el gobernador asegura que ya son 4,000 guardias. La brutalidad de los uniformados fuertemente armados, el uso abundante de gases y bombas aturdidoras enseña de qué se trata la tan mentada democracia de la superpotencia. La respuesta consistente en la militarización para contener a los pueblos enseña que hay cada vez menos diferencias entre norte y sur globales. En segundo lugar, las protestas abrieron una grieta institucional, ya que el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles rechazaron la militarización. Es normal que las protestas de los abajos abran grietas en las instituciones, más en un estado como California, que se pronuncia claramente contra Trump. Veremos hasta dónde llega la fisura institucional, aunque poco podemos esperar de ella. Lo más importante, empero, es que los migrantes perdieron el miedo. Desde que comenzó la política trumpista de expulsiones, muchos se encerraron en sus casas por temor a ser descubiertos, detenidos y deportados. Ahora no solo salen a las calles, sino que no temen enfrentarse a los cuerpos armados del país más poderoso del mundo. Algo ha cambiado y ese cambio nos llena de esperanzas en el momento más oscuro de la dominación capitalista. Para quienes deseamos la caída del imperialismo y del capitalismo, este es un momento importante, no porque crea que su caída va a producirse de la noche a la mañana. Sabemos que estamos ante un proceso histórico de agudas luchas entre el arriba y los abajos, que demandará décadas, será prolongado y tortuoso. Lo que nos alienta es comprobar que las rebeldías no han sido acalladas, que lo que sucede en Gaza no quedará en la impunidad y sobre todo que las más diversas luchas se están enlazando. Por último, quienes pensamos que la caída de un imperio se produce tanto desde dentro como desde afuera, las movilizaciones en California y en otros estados nos muestran que estamos ante una posibilidad inédita, la continuidad de las luchas en Estados Unidos, ya que hasta ahora hubo grandes llamaradas que se apagaban en pocas semanas. Al parecer, estamos ante una nueva realidad. Chakholen utahche yunkin tan ulis kubati al tok. En nuestras comunidades pasamos por varias situaciones. Algunas son positivas, como el inicio de la temporada de lluvia, la cosecha de la milpa, la organización de espacios comunitarios, pero también negativas, como el violento y legalizado despojo de tierras que hacen los tzules, la llegada de megaproyectos que amenazan nuestro territorio, el aumento de la violencia. Nosotros creemos que es importante escuchar entre todos lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¿Qué onda, banda? Saludos a todos los que nos escuchan a través de la No Radio Muchimbal. Por aquí transmitiendo el Macal Clandestino. Pues todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. El día de hoy, banda, quiero que hablemos de un olor, de un aroma que se da justamente en estas épocas. Recordar que pues está en proceso la milpa y en ese tiempo, en estas lunas, en estos soles, lo que toca es prepararse para la siembra, pero antes de eso hubo una preparación de la tierra, del lugar, de la selva. Y pues para esto nosotros por aquí hacemos la quema del espacio donde se derribó la selva para poder pues esto también tiene que ver con que aquí nosotros tenemos un suelo muy delgado y que los nutrientes los tenemos pues arriba en la selva y hay que pues bajarlos en el suelo y pues ya terminaron las quemas, ya se quemaron las milpas y con estas primeras lluvias se da un olor que pues nace de esta mezcla de la lluvia, del agua,
con la tierra quemada, con las cenizas, con los colores, y da un aroma que significa que hay que prepararnos para sembrar, que significa que debemos prepararnos para sembrar pues dignidad, para sembrar esperanza, para sembrar sueños, porque yo creo que de eso se trata también la milpa en estos tiempos tan rudos que estamos viviendo, y que de repente, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando no tengamos, pues, dónde sembrar, dónde tener nuestros alimentos? Actualmente la península de Yucatán está siendo, pues, devastada, devorada muy, muy, muy rápido por diversos proyectos que se están estableciendo y que vinieron justamente con este discurso del desarrollo en la península. De esto, pues, llegan megaproyectos como es el mal llamado Tren Maya, que desde un principio se pensó como un proyecto, no como un vehículo de transporte de personas o un proyecto del turismo, sino más bien un proyecto que va a ser para la movilización de grandes productos de empresas que están también establecidas en la península, y que siguen llegando extremadamente rápido a la península. Recientemente se anunció que, pues bueno, se quiere establecer una cervecera de la marca Heineken cerca de Mérida, en Canacín, y que, pues, este proyecto va a venir a acabarse mucho más rápido el agua que tenemos debajo de nosotros, del subsuelo, que alimenta, pues, los pozos, que alimenta los cenotes, que alimenta, pues, toda esta agua que tenemos debajo de nosotros, y que depende también de la selva, que entre más concreto se siga construyendo, entre más se sigan creciendo las ciudades, y sigan, así como está sucediendo en la zona norte del estado de Quintana Roo, devorando grandes extensiones y convirtiéndolos en cemento, así como también en todo lo que representa alrededor de Mérida. Pues no va a ser eterno el agua, el agua se puede acabar, y se la están acabando a un ritmo enorme. Pues además de eso, sumarle la contaminación que le están agregando el sector turístico, el sector de la industria de carne, bachoco, las granjas porcícolas, que están contaminando fuertemente el manto acuífero en la península. Entonces son tiempos donde de repente es importante reflexionar que, pues bueno, no tenemos eterno los recursos, y que también ese olor a milpa quemada, ese olor a esperanza, ese olor a dignidad, ese olor a que hay futuro, se pueda terminar, y ya no tengamos ni siquiera espacio de dónde sentir ese aroma, porque todo ya va a estar bien industrializado, ya nos vamos a quedar sin tierras. Están llegando muchos proyectos de parques solares a las comunidades de la península de Yucatán, y esto es porque, pues, demanda mucha energía este proyecto del tren, que ya fue anunciado que ahora va a ser ya tren de carga, y que va a movilizar un montón de mercancías para que sea redituable. Y esto está llevando a que se sigan desarrollando proyectos en las comunidades. Por eso, justamente, pues, el espacio nada más donde pasa el tren no es el problema, sino todo lo que está ocasionando alrededor. Pues eso, hay que prepararnos para sembrar, hay que prepararnos para
para el mañana, y también hay que prepararnos para defender lo que es nuestro, porque da coraje como esa tierra que nuestros abuelos defendieron, pues ahorita esté en manos de gente extranjera, de gente que no es de aquí, que sobre todo estén explotando a las personas, llevando a las comunidades pues a la pobreza, ¿no? Es nuestra tierra y esa tierra hay que defenderla. Pues bueno, eso es lo del día de hoy. Cambio y fuera. Paisajes floridos, de valles escondidos, atravesados por ríos, de aguas cristalinas, con peces tornasoles, de cerros tan espesas, donde danzan caracoles, de sueños tecnicolor, de cielos multitonos, de huellas de venado, que brillan más que el oro, de mundos sin dinero, donde vuelve el intercambio, de un mundo más hermano, equitativo y solidario, de un planeta libre, libre de fronteras, del silencio, del vacío, regresamos con certeza. La fuente de poder del canto a la vida, transformadas en alianza, la lucha sigue viva. Mi verdad mala tuya, mala nuestra, mala suya, una sola realidad que en cada paso me construya, con la suma de visiones que propongan soluciones, tejiendo redes de energía, intenciones. Olvidan que tenemos tradición de guerreros, olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. Coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. Bishabel, radio escuchas de la No Radio Muchimbal. Aquí Rubén Solís de nuevo compartiendo con ustedes, en este caso referente pues al mes de junio, que en muchas geografías, sobre todo occidentales, es considerado como el mes de las disidencias o visibilización de las disidencias de sexo y género. Usando también el término inglés de pride, que es la traducción al español es orgullo. Y pues es importante mencionar que este tipo de celebraciones también se dan no solamente en Estados Unidos o en Europa o en Australia, sino también en América Latina, en Ciudad de México, en Mérida inclusive, ¿no? Pues es necesario, me parece, hacer no solamente una crítica al trasfondo occidental, colonial, impositivo de esta visión y de esta categorización anglosajona de las múltiples diversidades y disidencias en este ámbito sexual y de género, sino también traer a la mesa y compartir un poco de este entendimiento más profundo y fuera de esta idea binaria hombre-mujer que las comunidades y nuestros abuelos y ancestres mayas tenían, ¿no? Me gustaría, en término cronológico, comenzar muy rápidamente hablando por la civilización maya, aquellos ancestres que construyeron lo que ahora denominamos las ruinas. Importante mencionar que en esa época la construcción de lo que ahora se entiende como género no estaba basado en cuestiones genitales, estaba basado en cuestiones que pues eran de utilidad para las clases dominantes de esa época, y por lo tanto pues había una mayor abertura no solamente en términos pues de prácticas, sino también de cómo relacionarse, en ese sentido, pues estas relaciones sociales y sexuales que se tenían durante el periodo clásico, por lo menos lo que se ha como podido interpretar desde toda esta información arqueológica, pues tenía un sentido más profundo, ¿no? En esta idea de que todo lo que acontecía estaba en armonía con el universo y no era visto ni siquiera como
estas prácticas sociales y sexuales como actos netamente carnales. No había un trasfondo más profundo y lleno de significados. Posteriormente, durante los siglos de invasión, ocupación y colonización ibérica de España en la región, pues también tanto en la península como en lo que ahora denominamos Guatemala, se escribieron libros sagrados como el Popol Vuh y el Chilambalam de Chumayel, entre otros, en donde también se pueden rastrear seres no necesariamente humanos que pues tenían propiedades en términos de que no tenían un género definido o tenían ambos géneros, y también resaltar, ¿no?, la presencia dentro de lo que son considerados seres sagrados mayas de Yumkash, que tanto ni en comunidades como ni los estudiosos arqueólogos del tema pues pueden catalogar tan fácilmente o categorizar en alguna de estas como opciones binarias hombre-mujer, ¿no? También mencionar que la imposición de lo que ahora entendemos como un sistema de género hombre-mujer fue uno de los ejes principales del proyecto colonial español sobre las comunidades mayas, que tenían un otro entendimiento no solamente del género, sino también de pues las prácticas sexuales en torno a ello y a cómo relacionarse en ese sentido, ¿no? En ese sentido, las diversidades y las múltiples expresiones de género no son netamente un producto de la modernidad, sino más bien son cuestiones que desde las comunidades siempre han existido. Prueba de ello también es la cuestión, en este caso, de la presencia de otros géneros hasta el día de hoy en múltiples pueblos mayas, no solamente del sureste mexicano, sino también en Guatemala, Belice, por dar dos ejemplos. En el caso de las comunidades mayas celtales de los Altos de Chiapas y de la zona selva, pues existe un otro género que es el Ansilwinik. También hay otro género que se le denomina Winik Ans, y pues que son géneros que de nueva cuenta no son traducibles al español o a otro idioma occidental, y que demuestran que a pesar de los siglos de colonización y de violencia y de imposición colonial, de una visión reduccionista del entendimiento de la diversidad y de las múltiples expresiones sexuales humanas, en este caso mayas, pues siguen existiendo hasta el día de hoy. Siguen existiendo Ansilwinik, personas que se denominan Ansilwinik en comunidades mayas rurales celtales y que por múltiples cuestiones de violencia ni siquiera hablan español. Es decir, que en ese sentido estamos hablando que estas diversidades, estos otros géneros mayas forman parte de esa raíz maya también, y no como una cuestión atípica o un producto de la modernidad. Otro ejemplo son los ancilones o ancilón en el caso de los mayas tzotziles, también de los Altos de Chiapas, y así se puede ir viendo como múltiples ejemplos, inclusive géneros que están conectados con personajes del Popol Vuh en el caso de los pueblos mayas de Guatemala, y la lista sigue. Mencionando otra cuestión que también es importante en el caso de la guerra de castas, pues la cruz parlante tampoco tenía un género, era madre y padre al mismo tiempo, y en pláticas con xmenes, con abuelos y abuelas mayas, con poetas, también múltiples veces pues mencionan que desde la perspectiva maya yucateca, por ejemplo, la energía, que esto también está en el Popol Vuh, la energía que crea el mundo y lo hace funcionar, no tiene un género. Lo dejo hasta ahí. Creo que es importante como pueblos mayas también repensar, ¿no?, esta realidad, porque muchos de ustedes tendrán algún familiar, algún amigo, amiga, amigue en sus comunidades, porque tampoco es una cuestión de las ciudades, estamos en todas partes, y entender, ¿no?, que estas expresiones no son necesariamente el producto de la modernidad. Alguna forma de expresarse en estos tiempos tal vez sí, pero abrazarles y saber, ¿no?, que si nos vamos a nuestra propia historia, entendemos que las diversidades mayas, que los múltiples géneros más allá de hombre-mujer, es algo que también forma parte de nuestra raíz como mayas. Y en ese sentido, pues dar una batalla también cultural y existencial contra las opciones que ahora Occidente nos impone como aquellas únicas para poder vivir nuestras múltiples disidencias, ¿no? La emancipación sexual de los pueblos mayas no tiene que pasar por lo LGBT. Tenemos un entendimiento más profundo y otras opciones del género que Occidente nunca va a entender y que siempre quiso apagar. Muchísimas gracias por su escucha y nos seguimos escuchando en las próximas semanas. Un abrazo fuerte.
Hachseten kimak olta weteleesh, tu mentalak intonesh, ti alk uyik, no radio muchimbal. Sikik yetel nochbenil tu lakalmash utstushikin uyubik, tsikbal, vale, chanzaeshut anil ti etileesh, ti aladsileesh, yetel awet kahtaleesh, ti alkashan uyubob, tsikbal. Kahaktone, lelumo, ma kombeni, mishpai beni, tumensh kichpan, ma tu shantalk, hansut tu katen. Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las 8 tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yakbawet de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero. Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero. ¿A quién le importa que muera de sed toditito el pueblo? Y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megan Proyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario teñirán el río Sonora en rojo. Prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote que la muerte nos acecha. Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha. Danza venado que la victoria se cosecha. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui. 520 años y contando. Fusil y flecha es lo que va en comando. Para ellos no hay tregua sin su tierra. Para ellos defenderse es digna fuerza. Para ellos que el futuro se ha negado. Para ellos la memoria es gran aliado. Para ellos que han sufrido gran condena. Los gobiernos y los yoris se envenenan al Yaqui, nativo y resistente tribu antigua. Yaqui, te hierve la sangre por justicia. Yaqui, defiendes río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres Yaqui, suenan los tambores en los pueblos. Yaqui, llamado a rebelión pues no hay respeto al Yaqui. Es tu legado un gran mensaje noble y libertario. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui. Y contribuye al aguante, no te quedes pasivo ante los ataques. La gran serpiente lo que quiere es acorralarte, obstruir tu camino y esclavizarte. No te detengas ni por un instante, avanza como el río libre y busca tu cauce. Habla fuerte, defiende con arte, que la danza y el tambor siempre te acompañen a defender lo básico y lo elemental. Si nos roban la tierra y la identidad, defender lo básico y lo elemental. Si escupen al cielo y vomitan al mar, a defender lo básico y lo elemental. Sin hambre, sin miedo y sin enfermedad, a defender lo básico y lo elemental. Resiste y atiende el llamado ancestral del Yaqui, nativa y resistente tribu antigua. Yaqui, te hierve la sangre por justicia. Yaqui, defiende río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres Yaqui, suenan los tambores en los pueblos. Yaqui, llamado a rebelión pues no hay respeto al Yaqui. Es tu legado un gran mensaje noble y libertario.
Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu yaqui, en nombre de la tribu yaqui.